Bueno, ustedes saben muy bien que hay algo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos que a mí personalmente me preocupa muchísimo y a todo el mundo le preocupa. Es esta emigración masiva que está ocurriendo hacia los Estados Unidos por cubanos que entran en frontera. Y yo la verdad es que recibí muchas preguntas, recibí muchas cosas, muchas personas preguntándome, muchas personas diciéndome, Darwin, ¿cómo es esto? Porque hay un grupo de personas que se han quedado atrás, personas buenas, personas que han dicho, óigame, déjame esperar un momentico, voy a tratar de hacer esto por lo más legal posible. Voy a ir a Guyana, voy a ir a todos lados, voy a esperar que la embajada cubana abra, voy a esperar, pero siguen entrando los cubanos ilegales, ocupando los supuestos puestos de las personas que están esperando legalmente que todo esto ocurra. Muchas personas me han escrito, Darwin, que cómo se hace esto, cómo se hace aquello, y yo me acordé de que tenía una especie un sponsor que tenía aquí en el programa que se llama Priority Visa, que son unos grupos de personas que son consultores de, de migración. Por eso lo traje hoy acá para que nos explicara un poco más. Así que recibamos con un fuertísimo aplauso a Priority Visa por acá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo para ti y para tu audiencia. Pues gracias por aceptar venir a nuestro programa y traernos un poco más de luz sobre estos cubanos que se han quedado un poco fuera de esta mecánica de aplicar una visa, de tener una visa, de poder llegar a los Estados Unidos de América. Se han quedado un poco fuera porque han entrado una emigración masiva, ilegal, hacia los Estados Unidos de América. ¿Me puedes contar un poquito más de cuál es la situación actual de los cubanos que están yendo a Guyana y la situación actual de la embajada cubana? ¿Qué le está pasando a estas personas que están en este limbo? Sí, hay muchas personas que están en medio también de procesos para visa y este caso tan grande que se está registrando ahora mismo, pues los hace tomar la decisión de abandonar sus procesos legales e ir directamente a entrar por la frontera. ¿Qué pasa? Guyana, luego de que cerró la embajada de La Habana, pues como todos saben, Guyana era la embajada encargada de los visados para los cubanos. Guyana es una embajada muy pequeña para la cantidad de solicitudes que estaban recibiendo, porque Cuba es un país con muchas solicitudes migratorias. Y eso estaba generando atrasos. Ahora mismo la embajada de La Habana abre la embajada de La Habana y comienza a atender casos de familiares inmediatos, padres, cónyuges, hijos de ciudadanos americanos, y recientemente también comenzó a trabajar los PAROL, el programa de reunificación familiar que se activó. Pero hay un grupo de personas que aún sigue en la embajada de Guyana que está padeciendo todo este atraso con el que Guyana está trabajando después de la pandemia. Después de la pandemia, Guyana ha tratado por ciertas vías de improvisar un poco los procesos para tratar de agilizarlos, pero en realidad el problema es que es una embajada muy pequeña para tantos casos que tiene que atender. Entonces, la gente al tener que esperar tanto tiempo por sus entrevistas de visa para entrar legal y al ver la frontera que dice bienvenido, pues entonces han decidido abandonar sus casos y entrar ilegalmente. Entrar ilegalmente. Tienen aparentemente más posibilidades entrando ilegalmente que con el proceso legal, me imagino, ¿eh? Esa es la queja de muchas de las personas a las cuales le estamos trabajando los casos, que ven que una persona que está entrando por la frontera rápido puede obtener un permiso de trabajo si es que recibió un parol, y entonces puede hacer cosas que a otras personas les toma años. Está tomando años. Los hermanos de ciudadanos americanos, por ejemplo, pueden tardar desde 8 hasta 12, 14 años. Y cuando ven que las personas que entran por la frontera pues tienen todo más fácil, lógicamente esa es la queja principal de las personas que pagan un servicio, pagan un fee a USCIS por un servicio y lo ven retrasado, y ven que otras personas en comparación a otros que entran y no siguen las normas están teniendo más beneficios. Sí, hemos recibido varios mensajes, me han escrito muchas personas a mi WhatsApp específicamente preguntándome sobre la visa de prometidos. ¿Puedes explicarnos cómo se está trabajando esta visa para los cubanos y la situación actual? Mira, te agradezco que me hagas esa pregunta y qué bueno que la gente esté por todas partes denunciando lo que sucede. La visa K1 es una visa
que le da la oportunidad a los prometidos de los ciudadanos americanos de llegar a los Estados Unidos y hacer su proceso de residencia aquí. Te da un permiso temporero de estar aquí 90 días con la condición de que dentro de esos 90 días tú te cases con tu prometido. ¿Qué sucede? Antes de la pandemia, ese proceso estaba tomando alrededor entre que tú enviabas la solicitud hasta el momento de la cita, estaba tomando alrededor de 6 meses. Ahora ese proceso para los cubanos está tomando más de 2 años. Eso es una visa. Déjame hacerte una preguntita ahí, hacerte una pausa. Cuando me dices para los cubanos, ¿es que si eso no ocurre con otras nacionalidades? No, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, trabajamos casos de visa de prometidos de personas de Colombia, de Ecuador, y para darte una idea, este proceso primero USCIS lo aprueba, luego pasa al Centro Nacional de Visa y de ahí se prepara ya para la entrevista. Este lapso entre el Centro Nacional de Visa y la embajada para la entrevista en Colombia, por ejemplo, tomó un mes. En Cuba, ahora mismo, está tomando 1 año y medio. Esa es la queja de estas personas, que entonces no pueden ni siquiera escribir, llamar al Centro Nacional de Visa o quedarse en algún lugar. El Centro Nacional de Visa no está contestando teléfono, pones un reclamo y el reclamo ellos tardan 2 meses en contestarlo. Una visa que tomaba su aprobación solamente 3 o 4 meses, a USCIS le está tomando 13 meses y medio en aprobarla. Y cuando tú tratas de reclamar, aún la página diciendo que son 13.5 meses el promedio, nosotros conocemos de casos que las personas llevan 14, 16 meses. Y cuando tratan de poner un reclamo, el sistema automático te dice que todo está bien, que tú estás en tiempo. Entonces, esa es la queja principal, es que es un proceso de ciudadano americano que no se está respetando, que es una visa inmediata, o sea, una visa que no debe durar mucho porque es una visa de no inmigrante. Y entonces están totalmente desinformados, nadie les dice qué pasa. Desde mayo pasado no pasan un solo caso a Guyana para entrevista. Y entonces, ¿es mejor ir a casarse a Cuba o esperar que te llegue la visa K1? ¿Cómo es mejor? ¿Qué deben hacer los cubanos? Mira, obviamente por esta situación, porque estamos hablando de familias, para el gobierno quizás es un número, es un promedio, pero estamos hablando de familias separadas, de que tenemos ciudadanos americanos aquí que tienen su esposa, sus hijos en Cuba y sobre todo, lo que siempre digo, estamos hablando de Cuba, no estamos hablando de otro país con otras condiciones. Esa gente siente que debe rescatar a su familia, entonces el atraso es demasiado. Esto depende de cada pareja, siempre lo digo. La visa K1 tiene la particularidad de que es una visa que tú la puedes poner simplemente con haberse visto 2 años antes de la fecha en que tú pones la solicitud. Entonces, con un viaje, ya tú pones tu visa y ya el proceso va caminando, porque el proceso, todos tardan. La visa de casado depende. Si, por ejemplo, un ciudadano americano como yo, nacida en los Estados Unidos, tiene que obviamente, pues todo gira alrededor de Cuba y la forma de sacar provecho a todo. Y hay documentos que hay que certificar en el consulado de Cuba en Washington. ¿Qué sucede? Antes de la pandemia eso tomaba 4 meses. Ahora puede tomar 6 meses o más en muchos casos. Se tiene que pagar alrededor de $140 por cada documento y traducción. Entonces, hay personas que en un inicio no veían eso como bueno. Para un ciudadano en realidad es algo costoso, el viaje, la boda, más certificar todos los documentos, y optaban por la visa K1. Ahora, pues, tienes ese gasto, pero en realidad vas a ir a la Embajada de La Habana, que es quien está viendo esos casos, no hay que hacer el viaje a Guyana y gastar en pasaje, en hospedaje, y la van a ver en La Habana. Entonces la gente está tomando esa vía, aparte de que al final ya la persona llega aquí con su residencia y no tiene que hacer un ajuste de estatus ni pedir un permiso de trabajo, sino que ya llega con todos sus papeles. Y el tiempo de espera básicamente está igual. Ok. No tenemos mucho